nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, por medio de la intercesión de la Santísima Virgen María, tu amadísima esposa. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José, Santo Tomás, rueguen por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hacer una lectura comentada de otro texto del Padre Garrigou Lagrange, que no estaba en mis planes, pero un seguidor lo pidió, entonces lo vamos a hacer. No es muy largo, así que no creo que tome mucho tiempo. Bueno, el texto la obra se llama El sentido común y las fórmulas dogmáticas. Es una obra de Garrigou Lagrange, teólogo tomista dominico del siglo XX, muy valioso. Y bueno, vamos a leerlo y comentarlo. Con la gracia de Dios. Vamos. Prólogo de la tercera edición. El padre Garrigou lo escribe en 1921. Fíjense, 1921. Esta es una traducción de Monsieur de Ricci. Bien. Este libro, que apareció en 1909, en tiempo de las discusiones promovidas por el modernismo acerca del valor de las fórmulas de la fe cristiana, ha sido retocado y aumentado un tanto con miras a la presente edición. La controversia, que hoy día no tiene ya la misma actualidad, ha sido relegada a un plano secundario y por lo mismo adquiere mayor relieve lo que la obra tiene de más positivo y de un interés siempre actual. Aprovecho para recomendar, yo estuve haciendo una serie de videos sobre el modernismo que pueden servir para entender mejor esta serie. Los pueden encontrar en las listas de reproducción, van a aparecer. Videos sobre el modernismo explicado. ¿Sí? Explicado para alumnos de secundario, así que en teoría son videos amenos. ¿Sí? La introducción, que es nueva, plantea desde un punto de vista más estrictamente filosófico el problema de la naturaleza y el valor del sentido común, que constituye el objeto de la primera parte. Es decir, esta lectura y comentario sirve como una introducción al estudio de la filosofía. ¿Sí? Se lo pueden mandar a los interesados en filosofía. El estudio sobre el sentido común y las pruebas tradicionales de la existencia de Dios, que en la primera y segunda edición era un apéndice, ha llegado a ser la segunda parte de la obra. O sea, también vamos a ver las pruebas de la existencia de Dios. De este modo facilita la mejor comprensión de la tercera parte, que es el sentido común y la inteligencia de las fórmulas de la fe cristiana. ¿Sí? O sea, un tema más teológico que tiene que ver con la dogmática cristiana, las fórmulas dogmáticas de la fe cristiana, tan despreciadas por el progresismo y el modernismo actuales, ¿no? Por la misma razón, hemos remitido al principio de esta tercera parte las consideraciones teológicas contenidas primeramente en la introducción, así se comprenderá mejor su sentido y alcance. Se han añadido dos capítulos sobre el conceptualismo subjetivista y el realismo absoluto en sus relaciones con el sentido común. Nos es muy grato expresar nuestra viva gratitud al abad Daniel Lallement, profesor suplente en el Instituto Católico de París, que nos ha favorecido con su ayuda para hacer estos retoques y estas correcciones. Sin su gentileza, esta tercera edición probablemente no habría aparecido. Estoy viendo el índice, esta obra es muy buena leerla en conjunto con el Tratado de Revelaciones de Garrigou Lagrange. Es un tratado asombroso de revelaciones, per Ecclesiam Catholicam Proposita. Traducida, está en latín, y si no está en inglés, traducido al inglés. Por la gracia de Dios, este libro, a pesar de su carácter bastante abstracto y no obstante los obstáculos hallados en su difusión, ya ha llevado la luz a muchos espíritus sinceros, desinteresados, ávidos, no de la novedad, sino de la verdad. Pueda darla a muchos otros y hacerles ver que nuestra inteligencia, hecha para conocer el ser, debe vivir sobre todo del conocimiento de aquel que es, de Dios, y que nuestra voluntad, hecha para amar y querer el bien, debe amar más que a nosotros mismos y por encima de todo al soberano bien, Dios, cuya posesión constituirá nuestra eterna felicidad. Llegará una hora, es nuestra más firme esperanza, la hora de la verdad absoluta, en que la ilusión, la mentira bajo todas sus formas no serán ya posibles. Habrán caducado las falsas doctrinas que se ventilan en este libro, no se obrará ya con un espíritu oportunista de disminuir la verdad, ella aparecerá en toda su grandeza, fuerte y suavemente, se impondrá para siempre. Será la hora inmutable de Dios en la que veremos la esencia divina, face ad faciem, como dice San Pablo.
Al presente no vemos a Dios sino como en un espejo y bajo imágenes oscuras, pero entonces le veremos cara a cara. Yo no conozco ahora sino imperfectamente, mas entonces conoceré a la manera que soy conocido. Y ojalá también que esto pase no solo en la vida eterna, sino acá, ¿no? Un tiempo sin herejías. Por una visión intuitiva absolutamente inmediata e inadmisible, entonces serán saciados todos nuestros deseos. En esta felicidad el pecado no existirá más en adelante, no podremos apartarnos más de Dios visto tal cual es. Como Él se ve a sí mismo y en el desborde del más puro amor sobrenatural, subordinaremos todas las cosas y nuestra misma felicidad a la gloria de aquel que es, a la resplandeciente y eterna manifestación de su infinita bondad. Saciabor cum apparuerit gloria tua, ipsi gloria in secula. Padre Garrigou Lagrange. Cuando se manifieste claramente, seremos semejantes a Él porque le veremos así como Él es. Nuestra vida en esta tierra tiene que ser un anticipo de esta visión cara a cara con Dios. Introducción. Retorno de los espíritus realistas y ávidos de verdad al sentido común para reencontrar las certezas primordiales y fundamentales que lo constituyen y para entender el sentido de los términos de las fórmulas de la fe. De donde la necesidad de investigar qué es el sentido común, cuál es su objeto, cuáles son sus límites, sus afirmaciones primeras y sus afirmaciones derivadas, cuál es su valor en su esfera propia. Punto número 1. Posición del problema. Status questionis. En estos últimos años ha sido planteado nuevamente el problema de la naturaleza y del alcance del sentido común o inteligencia natural a propósito de las más graves cuestiones sobre el valor de nuestros conocimientos primordiales y fundamentales. Conocimiento de los primeros principios racionales comunes a todos los hombres y de la ley moral necesaria para la vida de los individuos y de los pueblos. Conocimiento natural de la existencia de Dios, principio y fin de todas las cosas. Conocimiento de los misterios sobrenaturales sobre los cuales la revelación se expresa en términos de sentido común para ser accesible a todas las inteligencias de todos los países y de todos los tiempos. Muchos espíritus realistas que tienen hambre y sed de verdad, cansados de las interminables discusiones tituladas filosóficas acerca del valor de esos conocimientos primordiales y fundamentales, quieren librarse del individualismo de tal o cual pensador, del particularismo de las escuelas y volver al sentido común, a las certidumbres primeras de la razón natural. Incluso no pocos filósofos, a pesar de todo lo que los divide, se inclinan a admitir que el conjunto de los conocimientos necesarios para la vida intelectual, moral y religiosa de la humanidad entera debe ser interpretado según el lenguaje mismo que los expresa, lenguaje de sentido común y no según la terminología técnica de tal o cual filosofía. Desde este punto de vista, la significación y el valor de esas afirmaciones fundamentales serían las mismas que el sentido común les reconoce generalmente. Hasta teólogos católicos se han puesto de acuerdo sobre este punto con los modernistas, a fin de determinar el sentido en el cual se deben entender las fórmulas dogmáticas que expresan los misterios de la fe cristiana. Esta posición merece indudablemente una gran consideración por parte de todos. Inútil es que insistamos sobre sus ventajas, pero si se la acepta en atención a estas mismas ventajas, queda por saber, lo cual cae de su peso, qué es el sentido común, cuál es su objeto, cuáles son sus límites, cuáles son sus afirmaciones primeras y sus afirmaciones derivadas, cuáles son las que a veces le son indebidamente atribuidas, finalmente, qué vale en su esfera propia. ¿A quién toca resolver el problema así planteado? Al vulgo, incapaz de discernir las afirmaciones fundamentales de la razón natural y lo que ha podido añadírseles, reliquia de los prejuicios de tal raza o de tal civilización? Evidentemente no. Habrá que dirigirse para resolver este problema a una ciencia particular como la física, la matemática, la biología, la filología. Cada una de estas ciencias particulares puede decirnos, por cierto, cuál es su objeto propio, su método, sus problemas especiales y sus certezas, pero ninguna de ellas puede remontarse a las generalidades de las que al presente nos ocupamos. O sea, se necesita de una ciencia más general, que se ocupe de todo el ser, no de un aspecto del ser como las ciencias particulares. A la filosofía pertenece tratar de las más altas generalidades, y al abordar el problema de la naturaleza y del valor de la inteligencia natural o del sentido común, toca ya el de su propio valor. Evidentemente se trata aquí de evitar la petición de principio y el círculo vicioso para atenerse al examen atento de lo real inmediatamente dado y de la misma inteligencia. Cuestión grave seguramente, aquí reaparecerán más o menos las divergencias entre los filósofos. El agnóstico, que sostiene que no podemos conocer sino los fenómenos, o sea, las cosas que vemos, que sentimos,
y que Dios, si existe, es absolutamente incognoscible, pretenderá que el sentido común no es sino un primer conocimiento confuso de ese orden fenoménico. No querrá ver en él sino una filosofía rudimentaria del fenómeno y no llegará a dar un sentido aceptable a las nociones de ser y de substancia comúnmente admitidas. El evolucionista absoluto que sostiene que la realidad fundamental, fuente de todas las apariencias, es el devenir siempre inestable, de formas incesantemente renovadas, tratará de encontrar en el sentido común una filosofía rudimentaria del devenir. Si se le objeta que el sentido común, por el solo hecho de ser de todos los tiempos y de todos los lugares, es inmutable, en su fondo responderá: esta inmutabilidad no es más que superficial, es solamente la de un conocimiento utilitario con miras a la acción y no la de un conocimiento profundo de lo real, que es un cambio incesante. El evolucionista concederá de este modo una cierta inmutabilidad de orden práctico y si admite los dogmas del cristianismo, no los tendrá por inmutables, sino desde este punto de vista utilitario por relación a la acción moral y religiosa. Todo esto, el evolucionista y el agnóstico está en la Payendi de San Pío X, ¿no? En el extremo opuesto, el realismo absoluto de los ontologistas, estaba en la traducción acá, de los ontologistas que pretende que el primer acto de nuestra inteligencia natural es una intuición confusa de Dios, ser primero, absolutamente inmutable, tratará de encontrar esta intuición en el sentido común con el riesgo de confundir el ser en general, el ser de todas las cosas, con el ser divino y nuestra inteligencia con la inteligencia divina. El ontologismo entonces pretende que el primer acto de nuestra inteligencia natural es una intuición confusa de Dios, o sea que Dios es evidente a la inteligencia, lo cual es falso, ¿no? Porque Dios tiene que ser demostrado, como enseña Santo Tomás. Dios no es evidente, sino que no es evidente para nosotros, es evidente en sí mismo, pero no para nosotros. Tiene que ser demostrado por la razón natural. Los ontologistas pretenden que Dios es evidente, ¿no? Es evidente a la luz de la razón. Y aquí surge un panteísmo, ¿no? El ser primero, se corre el riesgo de confundir el ser en general, el ser de todas las cosas, con el ser divino y nuestra inteligencia con la inteligencia divina. Finalmente, la filosofía tradicional, Santo Tomás y los escolásticos, parte de la Iglesia, muy diferente de todas esas concepciones opuestas entre sí, que admite la inmutabilidad absoluta de los primeros principios de la razón y de lo real o del ser, y que también reconoce la existencia de Dios, primer ser, siempre idéntico a sí mismo, y por lo mismo esencialmente distinto del mundo, en incesante cambio, debe ver en el sentido común, como lo mostraremos, una filosofía rudimentaria del ser, opuesta tanto a las filosofías agnósticas o ateas del fenómeno y del devenir como el ontologismo panteísta. Tal es claramente la situación del problema según confesión propia de nuestros adversarios. Algún comentario acá, lo que es muy admirable en el padre Garrigou Aránz es su erudición, conoce muy bien a los adversarios, ha leído a los adversarios, los ha leído y los cita. Esto en el de Revelación está muy, muy manifiesto. Se lo comprenderá mejor por lo que escribía respecto al valor de las nociones primeras y de las fórmulas de la fe que encierran esas nociones un braxoniano muy conocido, Leroy. Es preciso, decía, entender las fórmulas de la fe en el sentido obvio y no en el sentido docto. Estamos de acuerdo sobre todo esto y en verdad no es esta una cosa de poca monta. Pero todo esto, sin embargo, bajo ciertos aspectos, he aquí lo que conviene advertir, constituye quizás menos aún una solución que el enunciado de un problema. En efecto, ¿cuál es el alcance preciso del lenguaje vulgar? ¿A qué plano de conocimiento pertenece? ¿En qué y por qué las afirmaciones del sentido común pueden llamarse independientes de toda filosofía teórica? Es este un problema fundamental cuya solución no es tan simple como podría creerse a primera vista. No olvidemos que el sentido obvio no permanece rigurosamente el mismo en todas las épocas, desde el momento en que uno se coloca en el punto de vista de una representación teórica. Particularmente no sería difícil notar más de una diferencia entre la antigüedad y el medioevo, entre el siglo III y el nuestro, bajo este aspecto. Y si para descubrir lo que en el sentido común es realmente independiente de todo sistema, uno se limita siempre al punto de vista intelectualista, es decir, al punto de vista de la representación teórica, se expone a cometer casi fatalmente un grave error. El sentido común contiene en estado confuso e informe no sé qué residuos de todas las opiniones filosóficas, de todos los sistemas que han estado un poco de moda. Se asemeja a un terreno de aluvión muy compuesto, de manera que casi no interesa cuál metafísica puede llegar a reconocerse en él.
Entonces cada uno se inclinará naturalmente a tomar como fondo primario del sentido común el de sus propias tendencias teóricas con el que sin esfuerzo simpatiza. Es como un relativismo metafísico, ¿no? Será preciso, pues, encomendar el cuidado de definir el sistema del sentido común a los espíritus no críticos, a los ignorantes incapaces de discernir las influencias que padecen. Sea de ello lo que fuere, todo esto sigue siendo Leroy, ¿no? Un modernista, un bersoniano. Sea de ello lo que fuere, deseoso de evitar en la medida de lo posible una ilusión de esta clase, me he esforzado por definir el sentido común en sí mismo y por sí mismo, no como una primera aproximación de tal o cual metafísica. Entonces se me ha manifestado no ya como una ciencia y una filosofía rudimentaria, sino como una organización utilitaria del pensamiento con miras a la vida práctica. O sea, el sentido común no como una ciencia y filosofía rudimentaria, sino como una organización utilitaria del pensamiento con miras a la vida práctica. Es de este modo, fuera de toda opinión especulativa, aunque sea de aquellas que él mismo profesa, esto lo dice Garrigou, como es vivido efectivamente por todos. Y de este modo igualmente llega a concebirlo aquel que entre todos los filósofos ha penetrado con mayor profundidad su naturaleza específica y original, Bergson, aquí el error, ¿no? Claramente. Bien. El lenguaje propio del sentido común, puede decirse, es el lenguaje de la percepción corriente, por lo tanto un lenguaje relativo a la acción, hecho para expresar la acción, acción que con toda evidencia implica el pensamiento, puesto que se trata de la acción de un ser racional, pero que no encierra así sino un pensamiento enteramente práctico él mismo. Hasta aquí Leroy y ahora sigue Garrigou Lagrange. De aquí concluye Leroy que los dogmas de la fe católica no tienen sino un sentido práctico. Cita a Leroy: la realidad que constituye el objeto de la fe nos es definida por la actitud y la conducta que ella exige de nosotros. Fin de cita. Sabido es que esta doctrina ha sido condenada por la Iglesia en la 26ª proposición del Decreto Lamentabili el 3 de julio de 1907 por San Pío X. Ese Decreto Lamentabili vale la pena leerlo. Yo creo que hice un video en la serie sobre liberalismo, ya no me acuerdo. Decreto Lamentabili sobre errores modernos. En efecto, desde este punto de vista, el dogma Jesús es Dios querría decir solamente condúcete frente a Jesús como frente a Dios, sin afirmar, sin embargo, que es realmente Dios. O sea, estos modernistas eliminan el contenido teórico, la realidad digna de ser contemplada, todo lo llevan a lo meramente práctico. Que no está mal, ¿no? No está mal conducirse frente a Jesús como frente a Dios, hay que hacerlo. Pero también hay que afirmar especulativamente que Jesús es Dios, ¿no? Si no es una mera ilusión. Está muy presente hoy, ¿no? Me dirijo ante Jesús como a Dios, pero después, si es Dios o no es Dios, eso no sé, no lo determino, ¿no? Nos hemos permitido esta larga cita de Leroy porque ella, al paso que da una solución nominalista y pragmatista mucho más inaceptable a nuestros ojos que el realismo absoluto, platónico u ontologista, que le está radicalmente opuesto, plantea bastante bien el problema que es preciso resolver a cualquier precio. Recomiendo volver a escuchar esa cita de Leroy, porque no es tan fácil, ¿no? Hay que escucharla bien. Leroy reprocha a los teólogos de nuestros días porque no son verdaderamente mucho más filósofos en sus concesiones. Renueva contra ellos la crítica que generalmente se hace de la opinión de la escuela escocesa, llamada escuela del sentido común. Dice Leroy: será preciso pues entregar el cuidado de definir el sistema de sentido común a los espíritus no críticos, a los ignorantes incapaces de discernir las influencias que padecen. Y sigue Garrigou Lagrange. La filosofía tradicional, preparada por Sócrates y Platón, sistematizada en sus líneas generales por Aristóteles, desarrollada en parte por los padres, más perfectamente por Santo Tomás de Aquino y sus sucesores, no sería más que una pura y simple codificación de las verdades de sentido común, codificación de buen tono, hecha por espíritus que pensaban bien, como la de los escoceses o de los eclécticos, pero sin vigor intelectual, sin originalidad profunda, sin un principio dominante, sin una idea madre que mediante su desarrollo organice todas sus partes. No es más que un término medio entre los sistemas extremos manifiestamente erróneos, entre el materialismo y el idealismo absoluto, entre el ateísmo, negación radical de Dios, y el acomismo, negación del mundo absorbido en Dios. Así obtenía la filosofía tradicional neutralizando esos sistemas extremos los unos por los otros, para permanecer ella a su vez en una honesta mediocridad. No es más bien una cumbre que se eleva no solo por encima de esos sistemas extremos opuestos entre sí, sino también por encima de la mediocridad ecléctica u oportunista, que permanece siempre a mitad del camino, porque no vislumbra los principios superiores que conciliarían todas las cosas.
Las contradicciones aparentes que presentan los diversos aspectos de lo real no se resuelven, es verdad, sino por el equilibrio de sus términos llevados a su más alto grado. La armonía se hace en la cumbre de la pirámide, en la cima del pensamiento, en un principio único que contiene virtualmente los diversos aspectos de la realidad, a primera vista inconciliables. Esto es lo que quisiéramos mostrar en la presente obra. Por encima de un nominalismo pragmatista o utilitario que conduce a declarar incognoscible lo real y de un realismo ingenuo que cree tener desde aquí abajo la intuición inmediata de Dios, el ontologismo, por encima también de una vaga filosofía de sentido común, especie de compromiso que se contenta con neutralizar los sistemas extremos unos con otros, sin proporcionarnos ninguna afirmación vigorosa, precisa y comprensiva, se eleva la verdadera metafísica tradicional, filosofía del ser, única verdaderamente conforme con el sentido común, porque ella sola es su desarrollo y justificación. Muy bien. O sea, lo que está diciendo acá es la metafísica tradicional, especialmente expresada por Santo Tomás de Aquino, es la metafísica natural. Es la metafísica que surge del sano uso de la razón natural, que estudia y contempla el ente, lo que es. Acá hablaba de Aristóteles, Platón, Sócrates como fundadores de esta filosofía perennis. Me hace acordar a un texto muy bueno del profesor Jordán Bruno Ollenta. Se llama Guerra Revolucionaria y Contrarrevolución, algo así se llama. Una especie de charlas que da, me parece que da militares sobre, sobre el tema sobre el tema filosófico. Está buena, está muy buena. Habla muy bien, es muy atractivo el lenguaje de Ollenta. Fue asesinado Ollenta. Examinaremos, pues, las principales teorías propuestas sobre la naturaleza y el valor del sentido común, especialmente la teoría pragmatista, recientemente expuesta por Bergson y Leroy, que hace poco citábamos. En ella veremos, bajo las obscuridades y la literatura con que se cubre, una aplicación muy poco nueva del nominalismo empírico más radical. Este nominalismo, que al fin de cuentas reduce el conocimiento intelectual al conocimiento sensible, debe terminar fatalmente en la negación del valor ontológico de los dogmas, tanto y más que el conceptualismo kantiano. Por oposición, o sea, lo primero que va a hacer es va a estudiar qué es lo que dicen todos los adversarios, o sea, los filósofos adversarios, sobre el sentido común. Y las va a refutar, obvio. Por oposición, veremos brevemente lo que puede decir sobre el mismo tema el realismo manifiestamente excesivo de corte platónico y ontologista que tiende a confundir el ser divino y el ser de las cosas, Dios y el mundo. Por encima de estas concepciones opuestas entre sí y de un vago eclecticismo siempre fluctuante de derecha a izquierda, mostraremos en la obra de Aristóteles y de Santo Tomás la teoría clásica de la naturaleza y del valor del sentido común. La razón espontánea nos aparecerá como una filosofía rudimentaria del ser, dominando ya desde muy alto la filosofía del fenómeno y la del devenir. O sea, es como que pone los dos extremos, los refuta y después plantea el verdadero camino que es ir a Santo Tomás, ¿no? Hemos sido llevados a esta conclusión por el estudio de las tres operaciones del espíritu: concepción, juicio y razonamiento. Hemos visto verificarse cada vez más esta afirmación de Aristóteles y de Santo Tomás. El objeto formal de la inteligencia es el ser, como el objeto formal de la vista es el color, el de la conciencia, el hecho subjetivo, el de la voluntad, el bien. Desde este punto del objeto formal, en efecto, la distinción de la imagen y de la idea, del juicio y de la asociación, del razonamiento y las consecuencias empíricas, se vuelve cada vez más aguda, los principios racionales se jerarquizan más fácilmente bajo el principio de razón de ser, que a su vez se resuelve por una reducción a lo imposible en el principio de identidad, el cual enuncia lo que primeramente conviene al ser. El problema de la objetividad del conocimiento, el de la sustancia, el de Dios, como los de la libertad y de la espiritualidad del alma, se esclarecen con una luz nueva y encuentran su solución en una reducción constante al ser. Illud quod primo intellectus concipit, quasi notissimum et in quo omnes conceptiones resolvis es ens. Aquello que en primer lugar concibe el intelecto como evidentísimo y en lo cual resuelve todas sus concepciones es el ente. Santo Tomás de Aquino, De Veritate, cuestión 1, artículo 1.
Aquello que primero cae en el intelecto es el ente, y en el ente resuelve la inteligencia todas las demás concepciones. En esta marcha necesaria del espíritu que juzga de todo por reducción al ser, su objeto formal, hemos sido llevados a ver una simple precisión del movimiento natural de la inteligencia espontánea. Intellectus naturaliter cognoscit ens et ea quesunt per se entis in quantum uius modi. In qua cognitione fundatur primorum principiorum notitia. El intelecto, la inteligencia, naturalmente conoce el ente y aquellas cosas que son per se del ente, o sea, que son propias del ente, en cuanto de este tipo. En la cual cognición, la cognición del ente y de aquellas cosas que son del ente, funda la inteligencia, la noticia, el conocimiento de los primeros principios. Puedo fallar en esas traducciones, ¿eh? No soy un latinista. De ahí esa teoría del sentido común que ve es especialmente en él, en estado rudimentario, la ciencia suprema definida por Aristóteles. O sea, lo que está diciendo acá es que los primeros principios se fundan en la cognición del ente. El ente es lo que es, lo que existe, lo que tiene ser. Todo lo que es, todo lo que es ente. El ente es lo primero que cae en la inteligencia. El intelecto naturalmente conoce el ente y aquellas cosas que son per se del ente. Contrayentes, libro 2, parece. Libro 2, capítulo 83. Y en esta cognición del ente, en esta cognición, en este conocimiento del ente, funda la noticia de los primeros principios. Principio de no contradicción, etc. Interesantísimo. Entonces se puede meditar un largo rato. Contemplación metafísica. De ahí esa teoría del sentido común que ve especialmente en él, en estado rudimentario, la ciencia suprema definida por Aristóteles. La ciencia suprema definida por Aristóteles. Scientia quae speculatur ens. Prout ens est. Et quae ei per se insunt. Insunt. La ciencia que especula sobre el ente de acuerdo a que el ente es. Et quae ei per se insunt. Esto no lo sabría traducir bien. No me la quiero jugar para no pifiar. Disculpen la ignorancia, ¿eh? Es lo que hay. Esta teoría en realidad ni es sino un esquema de una sistematización general de la filosofía del ser que nosotros trataremos de desarrollar. La verdad me dan ganas de saltearme toda la primera parte e ir directamente a la última parte. Quizás que haga eso. Porque si no, estaríamos mucho tiempo analizando el error. Ahora, ese es el método de Santo Tomás igual, ¿eh? Pero a lo mejor sea más didáctico en esta ocasión y directo a la verdad y después analizar el error. Pienso que puede ser más didáctico. Bueno, ya veremos. De este modo hemos sido llevados a la conclusión de que las fórmulas dogmáticas, incluso expresadas en lenguaje filosófico, son accesibles en cierta medida al sentido común. Si ellas lo superan por su precisión, permanecen en su prolongamiento natural y no subordinan el dogma a ningún sistema propiamente dicho.
Las fórmulas dogmáticas, incluso expresadas en lenguaje filosófico, son accesibles en cierta medida al sentido común. Si ellas, las fórmulas dogmáticas, lo superan al sentido común por su precisión, permanecen en su prolongamiento natural y no subordinan el dogma a ningún sistema propiamente dicho. O sea, lo que parece decir aquí Garrigou Lagrange es que las fórmulas dogmáticas expresadas en lenguaje filosófico son como una prolongación del desarrollo natural del sentido común. Eso es lo interesante, ¿no? Y aquí anota. Aquí está la definición de la ciencia suprema de Aristóteles. La ciencia que contempla el ser como es y las cosas que de por sí le pertenecen. En realidad es la ciencia que contempla el ente como es y las cosas que de por sí le pertenecen. La fe fundada sobre la revelación requiere una luz infusa sobrenatural, pero no ideas o nociones nuevas, ignoradas por el sentido común. En el estudio del pensamiento de Santo Tomás nos hemos inspirado especialmente en los trabajos del padre Gardel, publicados en la Revue Thomiste, particularmente en un artículo aparecido en enero de 1904 sobre la relativité des formules dogmatiques. No sé francés, estoy tirando a pegar. Nos hemos valido también de la síntesis delineada por el padre del Prado, de la Orden de Predicadores, en su obra De Veritate Fundamenti, Philosophiae Christiane, en la que los tratados de Dios y de la creación de Santo Tomás son relacionados con esta verdad suprema. En Dios solo la esencia y el ser son idénticos. Solo en Dios la esencia y el ser son idénticos. O la esencia y la existencia. Bien. Este texto del Prado no está traducido. Es una pena. Habría que traducirlo. Tengo un amigo, sacerdote diocesano, que lo está traduciendo, pero lo hace más de hobby. Pero habría que traducirlo esto. División de la obra. Bien. División de la obra. La división de la presente obra se deduce de la naturaleza misma del problema planteado. En una primera parte examinaremos lo que es el sentido común, su objeto, sus límites, sus afirmaciones fundamentales, su valor. Estudiaremos la respuesta dada a esta cuestión por las diferentes escuelas opuestas entre sí y finalmente la dada por el realismo tradicional o filosofía del ser. Veremos el buen fundamento de esta doctrina que desarrolla y justifica las certezas espontáneas de la inteligencia natural, mostrando su relación con el ser, objeto formal de la inteligencia, y con el principio de identidad o de no contradicción. En una segunda parte veremos lo que la filosofía del ser, desarrollo y justificación del sentido común nos dice de la existencia de Dios y lo que valen las pruebas tradicionales de esta existencia frente a las objeciones recientes del agnosticismo y del evolucionismo. Este estudio completará al primero, poniendo de relieve el principio de identidad o de no contradicción como ley fundamental del pensamiento y de lo real. Este estudio completará el primero, poniendo de relieve el principio de identidad o de no contradicción como ley fundamental del pensamiento y de lo real. Finalmente, en una tercera parte, investigaremos si es conveniente afirmar que las fórmulas dogmáticas de la fe cristiana, aún expresadas en lenguaje filosófico, no tienen otra significación que la que el sentido común puede darles. No estamos muy convencidos de la verdad de la tesis sobre la cual se cree estar de acuerdo, no la admitiremos sin reservas. Pero en la suposición de que sea verdadera, uno puede preguntarse qué valor deben tener las nociones primeras del sentido común para ser capaces de expresar la realidad divina que Dios nos revela. En esta tercera parte estudiaremos especialmente la noción de persona desde el punto de vista ontológico, o sea, metafísico, psicológico, o sea, antropológico, y moral, o sea, ético, en el misterio de la encarnación o de la unión hipostática. Bueno, interesantísimo. Interesantísimo libro, ¿no? Bueno,
Yo no tengo problema en leer y comentar todo, pero a lo mejor los intereses del público son otros, así que me dejan en los comentarios que prefieren. Podemos hacerlo ordenado, así como lo plantea el padre Garrigou, que seguramente sea el mejor modo, objetivamente hablando, porque lo pensó así, pero a lo mejor les conviene ir directamente al planteo tomista. Y después, en todo caso, en segundo lugar, volver al principio y analizar las filosofías erradas. Así que déjenme en los comentarios qué les parece y lo vemos. Bueno, si les sirve, compártanlo. Nada más. Gloria a Dios. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,